Este vídeo ha sido posible gracias a Surfshark, más en un momento. El torbellino político que se ha desatado tras la reelección de Donald Trump va para largo. Son muchos los frentes abiertos que va a tener que gestionar el nuevo gobierno de Estados Unidos. Que si la guerra de Gaza, que si Ucrania, que si la amenaza de Irán, Corea del Norte... Son temas de los que constantemente os hablamos aquí en VisualPolitik. Pero, amigos, si hay algo sobre todo lo demás que siempre obsesiona a Donald Trump, es precisamente esto. China, 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 China. I've been saying China, 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 China. China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain. Muchos han criticado al presidente electo por ser demasiado blando con Rusia y las ambiciones imperiales de Vladimir Putin. Y precisamente por eso ahora muchos analistas están haciendo una pregunta. Trump dice que no quiere guerras, pero ¿qué ocurriría si se termina produciendo la invasión china de Taiwán? ¿Estaría dispuesto Trump a buscar una salida negociada como propone hacer con Ucrania? ¿O en cambio intervendría para proteger esta isla? Si es así, ¿están preparados los Estados Unidos para hacerlo? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que os vamos a contar en este vídeo. Vamos a ver qué capacidad tiene exactamente Estados Unidos, cómo se está preparando China y qué demonios puede impedir que todo salte por los aires. Así que vamos con ello, pero primero, la pregunta es para ti. ¿Cómo de en serio te tomas tu protección al navegar por la red? Con Surfshark tu actividad online estará protegida, encriptada y fuera de ojos ajenos. ¿Cómo? Piensa que Surfshark funciona como un guardaespaldas que te separa de las amenazas manteniéndote a salvo. Y ojo, no cualquier guardaespaldas. Surfshark es la primera VPN comercial con más de 3.200 servidores en más de 100 países. Esto en la práctica es como tener un pasaporte global en tu bolsillo que te permite acceder a contenido restringido por ubicación con tan solo un clic. De hecho, para nuestro trabajo aquí en VisualPolitik esto es muy importante. Como seguro sabéis, desde la Unión Europea es imposible entrar en las webs de agencias rusas. Están bloqueadas. Así que cuando queremos saber qué están publicando, necesitamos conectarnos a través de un servidor de Estados Unidos usando precisamente Surfshark. Eso nos permite hacer nuestro trabajo y conocer qué están diciendo en todas las partes. Y amigos, aquí viene lo mejor. Con una sola cuenta puedes proteger todos tus dispositivos: móvil, tablet, ordenador, televisión o consolas, sin límites. Y para los más ahorradores, también puedes compartir tu cuenta con tu familia. Y lo más interesante, por ser parte de la comunidad de VisualPolitik puedes conseguir hasta 4 meses extra a un precio imbatible, yendo a surfshark.com/politik. Te dejamos link en la descripción y en este QR. Y ahora sí, viajemos hasta el otro lado del mundo. Lo bueno que tiene que Donald Trump ya haya sido presidente es que más o menos ya sabemos qué podemos esperar de su política exterior. Y sí, hay cosas que han cambiado mucho desde entonces, pero hay otras, como es el caso precisamente de China y su constante asedio contra Taiwán, que lo cierto es que no han cambiado tanto, por no decir que no han cambiado en absoluto o incluso que han ido a peor. Y amigos, aquí lo importante es saber que Trump impulsó las relaciones con Taiwán durante su anterior presidencia, lo que por cierto enfadó y no precisamente poco al gobierno chino. Pocos días después de ganar las presidenciales de 2016, Trump llamó a la entonces presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Fue la primera vez desde 1979 que un presidente o presidente electo estadounidense hablaba directamente con un presidente de Taiwán. Y no solo eso, Trump se encargó de que las ventas de armas a Taiwán crecieran sustancialmente, de los 14.000 millones de dólares en los 8 años de Obama a 18.000 millones en solo 4 años de Trump. Por supuesto, las crecientes amenazas de Xi Jinping también fueron claves para que Taiwán se lanzara a comprar más armas, pero en cualquier caso el salto en los contratos militares fue más que considerable, y en eso tuvo mucho que ver la posición del gobierno norteamericano. Y es que, a ver, por lo general siempre se ha considerado que Trump es un perfil amigo para Taiwán. Pero ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto estaría este presidente dispuesto a poner vidas americanas en riesgo para ayudar a los taiwaneses si Pekín les invadiera durante su presidencia? Amigos, eso ya podría ser muy diferente. No olvidéis que este magnate ha repetido mucho una idea: nada de iniciar guerras y ser la policía del mundo. El problema es que cuando hablamos de China y de Taiwán, no hablamos de una posibilidad remota. De hecho, noticias como estas son cada vez más frecuentes y no tienen precisamente buena pinta.
Xi Jinping pide a las tropas que se preparen para la guerra mientras se intensifican los ejercicios de combate en torno a Taiwán. Esta os puede parecer una amenaza más, pero la cuestión más inquietante es que las amenazas contra Taiwán cada vez vienen más acompañadas por ejercicios militares gigantescos y de auténticas simulaciones para tomar la isla por tierra, mar y aire. Sin ir más lejos, el pasado mes de octubre, Pekín utilizó ni más ni menos que 34 barcos de guerra y 125 aviones para recrear un asalto total sobre esta isla. Fue el ejercicio Espada Conjunta 2024B. Y amigos, fue porque ya van 2 ejercicios de esta enorme magnitud en tan solo los últimos 12 meses. El presidente de Taiwán, Lai, afirma que se resistirá a la anexión o la usurpación. Y por eso la pregunta es: ¿y si un buen día estos movimientos dejasen de ser simples ejercicios? ¿Y si al final Xi Jinping no estuviera yendo de farol? Pues bien, en ese caso tendríamos 2 escenarios posibles. Primero, que Trump no hiciera nada y se cruzara de brazos. En ese caso, Taiwán probablemente terminaría más pronto que tarde como Hong Kong. Luego, la otra posibilidad, por supuesto, es que Trump repita y haga lo que ya dijo Biden no 1 ni 2, sino 3 veces. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. Pero entonces la pregunta es: ¿realmente Estados Unidos podría hacerlo? ¿Están preparadas las Fuerzas Armadas del tío Sam para proteger Taiwán si llegado el caso así lo decidiera Donald Trump? Ojo con estas preguntas porque son la clave de todo este conflicto. Y amigos, amigas, esto es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Atentos. ¿Defender Taiwán? Sí, pero... Hay una cosa que China ha demostrado varias veces en los últimos tiempos. Por mucho que le costase hacerlo, ya tienen la capacidad para rodear Taiwán y asaltar la isla en cuestión de días. Por supuesto, no sería coser y cantar. Las defensas costeras de Taiwán son muy fuertes y están pensadas precisamente para aumentar los costes de una posible invasión. Pero la cuestión es que los ejercicios militares chinos alrededor de Taiwán están preparando a Pekín para que esa posibilidad sea perfectamente real. Y si algo está claro es que cualquier esfuerzo para evitar una operación como esta pasa por un elemento absolutamente crucial: que Estados Unidos actúe muy pero que muy rápido. La pregunta entonces es: ¿debe hacerlo? Y la segunda es: ¿tendría la capacidad suficiente para hacerlo? Pues a ver, a la primera pregunta la respuesta desde un punto de vista digamos contractual, diplomático, es que no tiene ninguna obligación. Y es que amigos, Estados Unidos y Taiwán no tienen ningún acuerdo firmado que obliga al tío Sam a defender la isla en caso de invasión. La Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que es la ley que ordena las relaciones entre Washington y Taipei y que se aprobó después de que Estados Unidos reconociese a la República Popular China, dice que Washington proporcionará los medios para la autodefensa de la isla, pero en ningún momento habla de ningún deber de tener que defenderla directamente. Ahora bien, por supuesto, una cosa es si debe hacerlo legalmente y otra muy diferente es si tiene que hacerlo por motivos estratégicos y políticos. Ahí la cosa ya cambia radicalmente. Y es que, claro, con algo más de 23 millones de habitantes, Taiwán es uno de los estados más libres de Asia, es una democracia consolidada, un buen aliado de Occidente y, por supuesto, tiene una importantísima industria tecnológica. Así que intentar evitar que caiga en las garras de Pekín parece algo más que razonable. Y así es como llegamos a la segunda pregunta. Amigos, Washington tiene bases militares repartidas por casi toda la región de Asia-Pacífico. En la práctica, la potencia norteamericana es el único país con capacidad real para frenar a China. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo podría exactamente Estados Unidos frenar una invasión en Taiwán? Pues bien, empecemos por el punto más importante y estratégico de todos. Estoy hablando de Okinawa, en Japón. En Okinawa los americanos no tienen ni 1, ni 2, ni 3 bases militares, tienen 13 bases principales. Y ojo, porque si además contamos otras instalaciones militares, entonces la cifra sube hasta las 32 bases. Esto, como os podéis imaginar, supone un despliegue gigantesco. Para que os hagáis una idea, estas bases permitirían que Estados Unidos pudiera movilizar para proteger Taiwán a casi 30.000 efectivos en cuestión de unas pocas horas. Pero eso no es todo. En el resto de Japón, Estados Unidos tiene desplegados casi 30.000 efectivos adicionales y junto a los más de 28.000 que en estos momentos hay en Corea del Sur, hablamos ya de una fuerza en medios y soldados más que considerable, casi 100.000 efectivos, y eso sin contar las unidades desplegadas en Guam y en decenas, incluso centenares de bases más repartidas por toda Asia-Pacífico. Pero incluso si nos centrásemos únicamente en las fortalezas más importantes para Taiwán, es decir, en las bases de Okinawa, ya estaríamos hablando de una fuerza
suficiente como para detener una invasión relámpago sobre Taiwán, al menos durante el tiempo necesario hasta que pudieran llegar más refuerzos. Y desde luego no solo hablamos de efectivos militares. Desde la base de Cadena, situada también en Okinawa, los americanos podrían despegar rápidamente hacia Taiwán medio centenar de cazas F-15 y además, ojo, porque el próximo año se van a desplegar decenas de F-35 en esta misma base. Y esto no solo no es todo, sino que es tan solo el principio. Además de las potentes capacidades aéreas y terrestres desplegadas en Japón, los americanos también tienen a las fuerzas navales, a la Marina. Y es que veréis, en la región está la base naval de Yokosuka. Esta base, situada cerca de Tokio, es ni más ni menos que el centro de operaciones de la 7ª Flota de la Marina de los Estados Unidos. Y luego también tenemos la base naval de Sasebo, una base naval compartida con Japón en la prefectura de Nagasaki, donde también hay importantes activos estacionados de esta 7ª Flota. Porque es que, amigos, no os penséis que hablamos de poca cosa. Esta flota es la mayor de Estados Unidos desplegada en el extranjero. Es la mayor concentración de fuego de toda la región. Su área de influencia cubre más de 124 millones de kilómetros cuadrados. Va desde las Islas Kuriles hasta la Antártida y desde la línea internacional de cambio de fecha en el Pacífico hasta la frontera entre la India y Pakistán. Por supuesto, dentro de esta zona está Taiwán y también otras zonas sensibles como Singapur y el estrecho de Malaca. Y precisamente por eso hablamos de una flota más que considerable. La 7ª Flota por sí misma está formada por entre 50 y 70 buques de guerra, incluyendo portaaviones, destructores, cruceros y submarinos. Además, tiene una fuerza embarcada de unas 350 aeronaves entre cazas y helicópteros de última generación y decenas de miles de marineros e infantes de marina. Vamos, que por sí sola, esta flota es más grande que la mayoría de las fuerzas navales del mundo. Pues bien, la cuestión es que esta enorme flota le permitiría a Estados Unidos desplegar una gran fuerza anfibia, aérea y de misiles sin tener siquiera que trasladar equipos desde otros lugares. Lo podría hacer muy rápido, prácticamente en cuestión de horas, y eso evidentemente es una gran ventaja estratégica. De hecho, entre sus principales activos militares está el USS George Washington, un portaaviones de propulsión nuclear que por sí mismo puede transportar hasta 90 cazas y helicópteros, incluidos F-18 y F-35. Vamos, que estamos hablando de una gigantesca base aérea flotante y móvil. Pero es que no solo se trata del George Washington lo que destaca en esta gigantesca fuerza de combate. Amigos, la 7ª Flota también incorpora de forma permanente al menos 5 buques anfibios, 3 cruceros lanzamisiles con misiles guiados, 4 buques de contramedidas contra minas y al menos 8 destructores. Es decir, barcos que serían absolutamente claves para prevenir una posible invasión. Y vale, pero claro, con esto seguro que muchos estáis pensando, pues ya está. Imposible. China nunca se atreverá a invadir Taiwán. Fijaos lo que ahí tienen montado los americanos entre bases y flotas. Ni de coña. Pues, a ver, no vayamos tan rápido porque aquí hay varios problemas. Primero, en lo que se refiere a las bases de Okinawa, el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua que existe entre Japón y Estados Unidos establece que el país nipón tiene que autorizar el uso de las bases americanas estacionadas en su territorio contra terceros países. Y a ver, sí, es muy probable que no hubiese problemas para la autorización. Al fin y al cabo, Japón, además de ser un estrecho aliado de Estados Unidos, también tiene importantísimos intereses económicos en Taiwán, empezando por su industria de semiconductores. Pero también podría ser que esa autorización no llegase de forma instantánea, sino que se demorase algún tiempo. Lo que no penséis que sería nada raro. Japón se ha convertido en el país de la burocracia y los procesos largos e interminables, especialmente si hablamos de política. Así que pongamos que tarda unos días, pues ya os podéis imaginar el problema que eso podría llegar a suponer. Cada hora perdida sin salir en ayuda de Taiwán sería catastrófica para el futuro de esta isla. Y ojo, porque es que además los americanos podrían tener un problemilla adicional a la hora de usar a Japón como centro de operaciones en esa hipotética guerra. ¿Qué cuál? Pues que los propios japoneses, ¿cómo decirlo? La verdad, no parecen especialmente entusiasmados por meterse en todo este jaleo. La mayoría de los japoneses son reacios a defender Taiwán si China invade el país. Encuesta. Según una encuesta realizada en 2023, el 80% de los japoneses teme que Japón se vea envuelto en el conflicto si China ataca a Taiwán. Y eso no es todo, el 56% contestó que solo deberían proporcionar apoyo logístico y tan solo el 11% defendió la idea de que Japón efectivamente se uniera a Estados Unidos para defender a Taiwán de los ataques chinos. Vamos, que en el país del sol naciente esto de arriesgarse para defender Taiwán es más impopular que hacer dieta en plena Navidad. Ahora bien, si decimos que Japón tiene tantos intereses económicos en la isla del conflicto, ¿por qué hay tantos japoneses en contra de defenderla? Pues, bueno, creo que aquí la respuesta es fácil, ¿no os parece? China es un gigante y es razonable que les asuste. Pero, claro, quizás si alguien les explicase que si China se hace con Taiwán, entonces pasaría a controlar casi por completo el petróleo que llega a Japón y que mueve su economía, entonces quizás la cosa cambiaría y mucho. Porque sí,
el 95% del crudo que importa Japón desde Oriente Medio, que es la inmensa mayor parte del que consumen, pasa precisamente por el estrecho de Taiwán. Y como con el petróleo, pasa exactamente lo mismo con gran parte de las importaciones y exportaciones japonesas hacia Europa y Oriente Medio. Si Pekín controlase este estrecho, Japón se vería en una situación estratégica mucho más débil. Ojo, no porque no pudiese importar más petróleo o exportar más Mazdas o Subarus al resto del mundo. Al fin y al cabo, eso siempre podrían hacerlo desviando las rutas. Sin embargo, en ese caso el problema es que los costes de transporte se dispararían y también se eliminarían muchas economías de escala que hoy tienen los fletes. Es decir, que en el mejor de los casos, la economía japonesa saldría muy pero que muy perjudicada a largo plazo. Y eso por no hablar de las multimillonarias inversiones y los profundos lazos económicos que sus empresas tienen con Taiwán. No sé, quizás esto sí animaría al gobierno de Japón a dar luz verde a los americanos. O puede también que en Washington decidieran a última hora saltarse a la torera la preceptiva autorización japonesa. Que les detengan, ¿no te parece? Pero amigos, aquí no acaba la cosa. Hasta ahora hemos hablado de las capacidades militares que tiene desplegadas Estados Unidos en la zona, pero claro, si creéis que los chinos se han quedado quietos y de brazos cruzados mirando todos estos años, no podréis estar más equivocados. Hace un tiempo en Visual Politics contamos cómo China se estaba convirtiendo en una gran potencia naval para intentar contrarrestar el poder naval norteamericano. De hecho, en aquella ocasión os contábamos cosas como esta. La modernización naval de China comenzó en los años 90 y ha conseguido que la marina china se convierta en la más grande del mundo, al menos en número, con 351 navíos en 2022, por encima incluso de la estadounidense, que contó con 294 embarcaciones ese mismo año. Además, no solo cuenta con más naves, sino que las capacidades de estas también han mejorado sustancialmente desde los 90. Entre otras cosas, gracias a la inclusión de misiles balísticos y de cruceros antibuque, entre otros muchos equipos. Y no solo eso, China también cuenta con una gran flota de submarinos, destructores y cruceros. Es más, incluso ha conseguido establecerse como la segunda potencia con más portaaviones. Es verdad, en comparación con los portaaviones chinos, los estadounidenses son mucho más grandes y tienen propulsión nuclear. Pero los chinos, digamos que están jugando cartas curiosas para poder contrarrestar esa desventaja. ¿Queréis saber de qué estamos hablando exactamente? Pues... prestad atención a esta noticia. ¿Cómo la construcción de portaaviones y destructores falsos en el desierto podría ayudar a China a amenazar mejor a la Armada de Estados Unidos? Amigos, lo que os vamos a contar ahora parece sacado de una película, pero no. Son cosas que está haciendo China ahora, justo en este preciso momento, mientras estás viendo este vídeo. En el desierto de Taklamakan, Pekín está ensayando ataques contra buques de la Armada estadounidense. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo como que el desierto es un inmenso mar y colocando falsos buques de guerra estadounidenses semienterrados en la arena que recrean exactamente el tamaño y la forma de los buques reales. De hecho, en el pasado también hicieron algo muy parecido en el desierto del Gobi. E imágenes de satélite descubrieron maquetas de este tipo que estaban dañadas ni más ni menos que por las explosiones de los misiles de entrenamiento. Así que, seamos claros, además de los macroejercicios militares alrededor de Taiwán para simular una invasión, China también se está entrenando para llevar a cabo ataques contra la mismísima flota americana que podría defender a Taipei. Lógicamente, esto lo hacen con el objetivo de mejorar la precisión de sus misiles y refinar sus estrategias. Así que, como veis, todo parece indicar que China, lo use finalmente o no, está creando todo un manual de instrucciones para invadir Taiwán. De principio a fin, con todos los detalles y sin dejar absolutamente nada al azar. ¿Y qué queréis que os diga? Desde luego que muy tranquilizador todo esto nos resulta, pero es que aún hay más. China también reclama su soberanía sobre casi todo el mar de la China meridional, un mar por el que pasan cada año más de 7 billones con B de dólares en mercancías. Ojo, que no estoy hablando de billions, sino de millones de billones hispanos. Pero, ¿queréis un ejemplo de lo que está ocurriendo? Pues ahí tenemos el creciente enfrentamiento que China tiene con Filipinas. Y ojo, porque aquí, al contrario de lo que ocurre con Taiwán, sí que hay un acuerdo de defensa mutua con Estados Unidos. Lo que significa que el tío Sam estaría obligado a defender sí o sí a Filipinas si este país sufriera un ataque armado. Ahora bien, la pregunta ¿es eso posible? Pues vosotros mismos. Buques chinos y filipinos chocan en un atolón en disputa y los gobiernos intercambian acusaciones. Los buques chinos, que patrullan aguas que en muchos casos no son suyas, tienen la extraña manía de colisionar a propósito contra buques de Filipinas y de otros países de la región. Tan solo contra buques filipinos se han producido varias embestidas en los últimos meses. En el pasado mes de agosto esto ocurrió al menos en 2 ocasiones. En septiembre volvió a pasar, mientras además un equipo del programa estadounidense 60 Minutes estaba a bordo del buque filipino. Y en octubre también pasó al menos una vez. Y es que
los choques son cada vez más frecuentes y cada vez más seguidos. Y claro, si hacen esto con un país que tiene un acuerdo de defensa mutua con Estados Unidos, es porque se sienten realmente impunes. Así que mucho ojo con toda esta historia. Pero al margen de que la región está más caliente que la primera comunión de Charmander, todavía hay otro problema quizás aún peor para los Estados Unidos. Amigos, en este caso me estoy refiriendo a la creciente escasez en el stock de municiones. Ya os lo hemos contado en varios vídeos, la guerra en Ucrania está dejando muy tocados los arsenales occidentales y desde luego los de Estados Unidos no han salido indemnes. Y claro, a diferencia de Occidente, de Corea del Norte y de Rusia, China está dejando pasar la guerra en Ucrania como si no fuera con ellos la cosa. Ni han entregado armas, ni han entregado municiones, ni nada por el estilo. Y esto podría convertirse en una importante ventaja estratégica en el corto y medio plazo. Porque, a ver, evidentemente estamos hablando de un problema actual que previsiblemente se solucionará con el paso del tiempo. Lo que ocurre es que a Occidente le va a llevar bastante tiempo reponer todas las armas y municiones que se han entregado a Ucrania y, por cierto, también a Israel en los últimos meses. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los tiempos de producción, recuperar los niveles de municiones que Washington tenía antes de la guerra en Ucrania no será precisamente una tarea de coser y cantar. Pensad que se estima que tardarían casi 3 años para reponer los HIMARS, 5 para los obuses de 155 milímetros, 8 para los misiles Javelin y hasta 18 años para los Stinger. Sí, lo habéis oído bien, 18 años. Y a ver, esto no significa que Estados Unidos se haya quedado seco ni muchísimo menos y que no tenga municiones para soportar una campaña militar en Taiwán. Pero si la carrera se alargase, entonces los riesgos sí que serían altísimos. Cuanto más tiempo durase el conflicto, más ventaja tendría China. Y a ver, lo sé, este escenario os puede parecer ciencia ficción, pero tener en cuenta que sería algo que en el Pentágono estudiarían seriamente antes de lanzarse a proteger la isla taiwanesa. De hecho, en esta línea, algunos analistas han hecho simulaciones de lo que pasaría si Estados Unidos y China entrasen hoy en una guerra total, es decir, a escala completa y no solo en un conflicto parcial por Taiwán. Pues bien, estas simulaciones están diciéndonos que con los niveles actuales de los arsenales convencionales, Estados Unidos podría empezar a sufrir escasez de algunos tipos de armas como, por ejemplo, los misiles de largo alcance en tan solo una semana de contienda. Y eso ocurriría contra una China que se estima que cuenta ya con unos 10.000 misiles, de los cuales en torno a 2.400 son balísticos. Así que ya os podéis imaginar que no sería un buen escenario. Y eso por no hablar de que a día de hoy la industria de defensa china está dopada hasta las cejas, lo que significa esencialmente una cosa: una capacidad de producción absolutamente bestial, potencialmente mucho mayor que la que hoy por hoy tiene el complejo industrial militar de los Estados Unidos. Y no serían las armas más avanzadas del mundo ni rivalizarían tecnológicamente con las americanas, pero tampoco serían poca cosa. Por ejemplo, China ya tiene cazas autóctonos relativamente modernos, misiles hipersónicos, armas de guerra electrónica o drones de combate, entre otros muchísimos equipos. De hecho, esta noticia es de hace apenas unas semanas. Desarrollado nuevo dron de combate. Cuando está cargado con armas, puede volar hasta 11.500 kilómetros y permanecer en el aire hasta 40 horas. Ojo, muchas de estas simulaciones dicen que al final Estados Unidos prevalece, pero claro, el coste y el daño sufrido serían muy grandes. Ese no es el mejor incentivo para meterse hasta el cuello en una posible guerra, ¿no os parece? Pero vale, ya os hemos contado que China empieza a tener capacidades para invadir Taiwán, que Estados Unidos tiene la capacidad de repeler esa invasión y también los problemas que podrían surgir con la autorización japonesa y todo lo demás. Sin embargo, un momento, porque hay algo que no podemos pasar por alto. La idea de que Trump mostrase un apoyo claro a Taiwán, tal y como ha hecho Biden, podría por sí misma ser más que suficiente para frenar cualquier intento de invasión. Eso al menos es lo que piensan en Washington. ¿Por qué? Pues por un lado por el riesgo militar y por otro, bueno, ¿sabéis lo que significan las siglas MAT en inglés? Exacto, destrucción mutua asegurada. Y vale, seguro que la mayoría de vosotros está esperando ahora que os hablemos de armas nucleares, de hongos atómicos y de todas esas cosas, pero no. Entre China y Estados Unidos, la destrucción mutua asegurada ni siquiera necesitaría armas de destrucción masiva. Atentos. La madre de las disuasiones. Amigos, una cosa es ser rivales y otra muy distinta es ser enemigos. Y es que en este caso hablamos de dos potencias muy interrelacionadas entre sí. Para empezar, China es el mayor o uno de los mayores proveedores de Estados Unidos en sectores críticos como la electrónica, los productos farmacéuticos o los minerales procesados. Así que si se cortase el grifo de todo este enorme flujo comercial ante un enfrentamiento entre ambos países, los dos contendientes perderían una barbaridad. Y da igual los aranceles, mientras las importaciones de Estados Unidos desde otros países contengan insumos de China, la dependencia no va a cambiar.
El comercio entre Estados Unidos y China alcanza un récord a pesar de las crecientes tensiones. Las importaciones y exportaciones entre los dos países totalizaron 690.600 millones de dólares, 572.600 millones de libras esterlinas en 2022. Más de 690.000 millones de dólares, que se dice pronto. Así que, a ver, sí, Estados Unidos puede salir a defender a Taiwán y enfrentarse a China, pero ¿a qué precio? Y cuando hacemos esta pregunta nos referimos a los dos países. ¿Cuál sería el precio para ambos bandos de meterse en este sarao? Porque, claro, se suele hablar mucho de la enorme dependencia del tío Sam y en general de todo Occidente de los productos que proceden de China. Pero es que esa dependencia es mutua. De hecho, no está nada claro hasta qué punto a China le compensaría tan siquiera lanzarse a esta invasión. Y es que, amigos, imaginemos por un momento que un conflicto estalla finalmente en Taiwán. De la noche a la mañana, los microchips avanzados se convierten en un bien escaso. El coche que querías comprarte vale el doble. No lo compras, pierdes tú. Y también va a perder China. Tu pedido a Shein o AliExpress probablemente nunca llegue. Pierdes tú y pierde China. Y así con millones y millones de ejemplos. Y por eso la pregunta es, ¿realmente las ambiciones nacionalistas de China sobre Taiwán son tan fuertes como para autoinmolarse de esta forma? Pues bien, muchos analistas consideran que obviamente la respuesta es que no. China vende al exterior directamente el 20% de su PIB, lo que significa que cualquier sanción o interrupción en las cadenas de suministros hundiría en la miseria a millones y millones, decenas de millones de familias. Así que, no sé, ahora que han erradicado la pobreza extrema, lanzarse a esta aventura no parece la idea más inteligente del mundo. Y es que, amigos, en esta historia de las economías totalmente entrelazadas entre sí, volar por los aires el comercio sería por sí mismo la destrucción mutua asegurada. Y esa puede ser la mejor baza de Trump. Con solo manifestar su apoyo a Taiwán es probable que fuese suficiente como para acabar con el riesgo de invasión durante unos cuantos años, que es exactamente lo que ya hizo Joe Biden. Es decir, quizás ha llegado la hora de acabar con la famosa política de la ambigüedad estratégica. Y es que, para que os hagáis una idea, un conflicto prolongado en la isla no solo podría generar una recesión global, sino que, según muchos economistas, podría reducir hasta un 10% el crecimiento del PIB mundial, casi el doble del daño que provocó la pandemia de la COVID-19. Y ojo, a diferencia de la pandemia no hablamos de un año o dos, sino durante muchísimo tiempo. Así que esta es la baza con la que cuentan en Washington para que al final la sangre no llegue al río. Claro que eso, insisto, necesita que Trump sea claro con su voluntad de defender Taiwán, como ya lo ha sido Joe Biden. Pero, amigos, amigas, dicho esto, la pregunta es, con todos los costes que tendría este conflicto y dada la capacidad militar de ambas potencias, ¿cómo crees que evolucionarán los acontecimientos? Dejadnos, como siempre, vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y no olvidéis, yendo a surfshark.com/politic podrás obtener hasta 4 meses extra completamente gratis de Surfshark a un precio imbatible. El enlace, como siempre, lo tienes en la descripción y también en el QR. Y por supuesto, si este vídeo te resulta interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visual Politics si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.